El recuerdo que yo tengo es que a pesar de esos los años de dictadura, había una inercia que posiblemente viniera de un sector que ya venía con militancia previa a la dictadura, o familiar, por ejemplo, de hermanos o de padres que eran militantes, y entonces, digamos, el retorno de la democracia era la oportunidad de retomar esa militancia que se había terminado. Caló muy hondo en los compañeros, en el par, en el que se sienta en la mesada al lado tuyo, el tema de que la actividad política era peligrosa, que no había que hacer actividad política, que a la universidad se va exclusivamente a estudiar, y nosotros, los militantes, sean estos de la agrupación que sean, entendíamos que esa era nuestra pequeña república, y ahí nosotros ejercitábamos y aprendíamos a ser ciudadanos. Construíamos ciudadanía. Y eso era lo que garantizaba el espíritu del militante de los 80. Había mucha gente que, donde veía un tipo volanteando así, se corría y hacía un escape. Los testimonios, nosotros teníamos muchos compañeros que venían de la zona. Era la recomendación de los padres: nene, por favor no te metas en política, estudiá y no hagas nada. Lo comentaban todos, la recomendación de la casa es: nene, no te metas en política. Mira, el nivel de participación era relativamente bajo. Ya te digo, cuando empezamos a movilizarnos, no éramos muy bien vistos por la mayoría de los compañeros. Fui a rendir un examen final y bueno, no importa la nota que saqué, pero el profesor me dijo claramente que no había alcanzado a leer todo lo que tenía que leer por mi actividad política. Es decir, que estábamos observados, ¿no? Creo que nos estaban observando y nos dejábamos porque ya era un movimiento que iba creciendo y que, bueno, no había con qué pararlo. Bien, yo ingresé en el año 1982 y ya el tema de los controles, de las requisas, de pedir determinado tipo de ropa, eso ya se había dejado. Pero sí se nota una gran diferencia entre el primer año en que yo estoy y el segundo, donde empieza a haber mucha más bulla, ¿sí? Empieza a haber pasillos, empieza a haber carteles. El primer año era muy aséptico, ¿sí? Y muy pocos dábamos algunas opiniones públicas en las clases. Recuerdo las primeras concentraciones o manifestaciones frente a la universidad, todavía en el proceso de reorganización nacional que le llamaron, y con uniformados, yo no sé si policías o gendarmes o quién eran, vigilándonos. Pero eran manifestaciones no espontáneas, pero sí muy numerosas. Yo veo que eran muy numerosos. Había una lucha fundamental para que los estudiantes participen y voten en las elecciones de centro. La participación es buena, en general se está entre el 60 y el 70% del padrón, y se logra abrir los centros de estudiantes que tengan local, poner las fotocopiadoras. Rápidamente empezamos con una política de cuerpo de delegados para llevar las discusiones, se abren las comisiones por la reforma de los planes de estudio, se forman los consejos académicos, ya en la intervención, en 84 ya se forman los consejos académicos intervenidos. Había una efervescencia, un grado de participación, pero había también otro sector del estudiantado que era muy reacio a participar, a venir a votar en las elecciones de los centros, por lo menos en el nuestro. Había como no era rechazo, pero creo que había un tema de miedo, ¿sí? Así que, pero había mucha efervescencia, y aparte fue un periodo muy politizado. Todo lo canalizábamos a través de la política, ¿sí? En los distintos centros.